al final. Muy bien, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor esta tarde, amén. ¿Está contento? Gloria a Jesús. Ya tenemos 18 años cantando y predicando, amén. Todas las veces que hemos tenido culto aquí, y hubo veces en que teníamos culto aquí, primero el sábado en el tanque, luego en la mañana del domingo en San Luis, y luego en la tarde del domingo acá, y luego el miércoles, y luego el viernes allá en Satélite. 18 años y Dios nos ha permitido voz, un poquito de voz, pero ya no estamos jóvenes, ya hemos usado esta voz bastante. Le damos gracias a Dios que Él nos da fuerzas para continuar, amén. Gloria a Dios. Vamos a permitir que los pequeños vayan en orden a su salón de clase. Gloria a Dios. Quiero invitarle, hermano, si puede abrir su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23, gloria a Dios. Solamente hubo una semana cuando estaba muy mal de la garganta hace 2 años, que el médico me dijo, te vas a tener que callar la voz durante una semana. Yo dije, no puedo. Y no pudimos detenernos porque teníamos que continuar con nuestra labor de predicar el Evangelio. Amén. Pero bueno, mientras Dios siga dándonos fuerzas, continuaremos predicando el Evangelio. Y si un día se nos detiene el corazón, ojalá sea estando en un altar predicando a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Lucas capítulo 23. Y vamos a buscar el versículo 40. Gloria a Dios. Vimos aquí una escena hermosa, tremenda. Encargo más agua, por favor. Dice así la palabra del Señor, capítulo 23, versículo 40, una escena en la cruz del Calvario. Y dice, respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Vamos a orar antes de continuar con este mensaje que el Señor nos da. Amén. Padre, te damos gracias porque en tu misericordia nos bendices, nos amas, Señor, y nos das de tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque a pesar de todas las contradicciones que el mundo ha traído para nuestras vidas, aún, Señor, estamos aquí fortalecidos, Señor, escuchando tu palabra, queriendo caminar, Señor, en tus caminos, recibiendo de ti, Señor, bendición. Y hoy no será la excepción. Creemos que hoy tú nos vas a bendecir abundantemente. Gracias, Señor, por esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Esta palabra que acabamos de leer, hermanos, es una porción de un pasaje en el cual vemos a Jesús que está en el madero, pero no está solo. Ahí hay otras dos personas que la Biblia, en ningún lugar va a encontrar usted el nombre de esas personas. No se llamaba Dimas ni tampoco se llamaba Gestas. Eso es una invención del ser humano para querer sacar provecho. Ya tienen ahí a San Dimas y a San Gestas. No, la Biblia no dice el nombre de esas personas. Sin embargo, sí habla acerca de algo que estaba sucediendo ahí en la cruz de Calvario, de un hombre que empezó a gritarle a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Amén. Entonces Jesús está ahí en medio y el otro le responde y le dice: ¿sabes qué? Si tú ni siquiera estando en esta situación tienes temor de Dios, dice, nosotros nos merecemos lo que está pasando, estamos recibiendo el justo castigo de nuestros hechos. Y aquel le dice a Jesús: Señor, y mira este versículo, el versículo 43 es algo tan hermoso, desde el 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Y Jesús le responde: de cierto que te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas palabras de Jesús han dado mucho a polémica, a decir que se lleva una coma, si no. Pero nuestro punto el día de hoy no va a ser esa porción, sino en el versículo anterior, cuando aquel hombre le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre había escuchado algo. No se enteró en la cruz que Jesús tenía un reino. Él había escuchado algo. No se enteró en la cruz que él era el Hijo de Dios y que seguramente ese hombre iba a morir, y el que estaba a un lado miraba a Jesús y él sabía que Jesús también iba a morir, porque todos los que llegaban al madero no eran para estar un momento y luego bajarse de la cruz y seguir su vida. No, estar en la cruz de Calvario implicaba muerte. Y aquel hombre sabía que él iba a morir y también sabía que Jesús iba a morir. Pero cuando él le dice estas palabras y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, está hablando de un conocimiento previo, de haber escuchado con anterioridad algo muy importante. Ese hombre se había portado mal y estaba ahí hablando con Jesús, pero ya había escuchado que él era el Hijo de Dios. Tal vez había visto milagros que él había hecho, y tal vez le sorprendía que ese hombre bueno estuviera a un lado de él también muriendo, pagando por cosas que él no hizo. Y él reconoció y dijo: bueno, dicen en el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y mira lo que dice: mas ningún mal hizo. Para decir que alguien no ha hecho algo malo implica que ya le conocía de alguna forma, que había tenido testimonio de Jesús. ¿No es así? Y ese hombre estaba ahí en la cruz y había oído que aquel que estaba allá a un lado se llamaba Jesús de Nazaret, y que se había levantado porque el Señor lo había levantado como Hijo de Dios, y que no había hecho nada malo, solamente había sanado enfermos, había resucitado muertos, había hecho milagros, prodigios, portentos, y estaba ahí muriendo a un lado de él. Y él lo reconoció y dijo: nosotros justamente estamos recibiendo el castigo por nuestros hechos, pero
ningún mal ha hecho, y le reconoció como rey y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que aunque muriera en el madero, él iba a levantarse otra vez. Él lo había creído. Tal vez no lo había hablado, tal vez no figuró como alguien que enseñara el evangelio, o tampoco estuvo entre los apóstoles o entre los discípulos, pero ese hombre tenía un conocimiento, tenía una revelación y sabía que Jesús iba a volver. Amén. Y es algo que hoy en día, amado, en las iglesias de hoy en día no se ha tomado mucho en cuenta. Como que nos hemos olvidado que Jesús dijo que vendría otra vez. Como que nos hemos olvidado de lo que habló este hombre ahí en el madero, y nos provoca a considerar qué estamos haciendo, si realmente estamos considerando que Jesús viene, que Jesús vendrá con su reino. Amén. Y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué tremendo, qué maravilloso que ese hombre pudiera reconocer que Jesús iba a venir. Algo que la iglesia a veces ya no está reconociendo. La iglesia a veces ya no reconoce que Jesús vendrá otra vez. Y hay muchos predicadores que en este momento ya no están hablando de la venida de Jesucristo. Ya no están tomando el punto, y por eso muchas personas están perdiendo su sentir y están perdiendo su fe y están perdiendo la brújula que les dirige en su vida para poder caminar en los caminos del Señor. Y no han cuidado su alma y han descuidado su área espiritual, y entonces comienzan a descender en la fe y comienzan a descender en fervor y comienzan a dejar de servir. Ayer estaba oyendo una oración que un hermano allá en Estados Unidos comienza a hacer todos los días a las 5 de la mañana. Y había una petición y decía, en una iglesia de otro lugar, decía: pido oración porque muchos hermanos se están rindiendo y ya no quieren servir, ya no quieren trabajar, ya no quieren apoyar, ya no quieren estar. Es una condición que hoy en día podemos ver a nuestro alrededor. Muchos están buscando una apariencia de una iglesia, están buscando una comodidad en una congregación, y se les ha olvidado que estar en la iglesia no es para siempre. Estar en la congregación no es para siempre. Es la preparación para la venida del Señor. Amén. Y por eso hoy quiero hablarte de esto. Amén. Ahí también el capítulo 21, Lucas 21. Leamos en el versículo 25. Desde antes del 25 vamos a leer para poder darnos cuenta. Vamos a ir capítulo 21, versículo 7. Una pregunta que le hacen a Jesús. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano
y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea no huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Seguimos leyendo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Gloria a Dios. Ahora, muchos confunden lo que es la segunda venida con el arrebatamiento, y hay pastores que dicen que el arrebatamiento no es cierto. Sin embargo, yo solamente voy a hablar lo que dice la palabra del Señor. Amén. Lo que la Biblia enseña. Y aquí nos habla de acontecimientos que son el preludio, la preparación. Amén. Pero dice el Señor, pero no es el fin. Vas a oír de guerras, vas a oír de sediciones, vas a oír de terremotos, de peste. Dice, pero todavía no ha llegado el fin. El fin llegará hasta el término de todas estas cosas. Amén. Tal vez están sucediendo cosas como esas, pero antes de que llegue el fin hay un acontecimiento, y no vamos a confundir lo que es el fin de todas las cosas, la venida del Señor Jesús. Y dice aquí que será entre las nubes. Amén. ¿Sí leímos esa porción? Dice ahí, entonces verás al Hijo del Hombre, versículo 27, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Mire el libro de los Hechos. Capítulo 1. Versículo 6. Jesús había resucitado y se había reunido ahí con muchas personas. Él ya había muerto y ya había resucitado. Habían pasado algunos días de su resurrección. Y se presentó ahí entre todos en un monte, dice el versículo número 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos ya tenían urgencia de ser restaurados, pero el Señor le estaba dando tiempo a nosotros, los gentiles. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso
en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos lo estaban viendo, fue alzado, se elevó y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Dice ahí versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, lo estaban mirando, cómo se levantó, ¿verdad? Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo se fue? En una nube. ¿Cómo vendrá? En una nube. Una nube lo escondió de los ojos cuando se fue, y una nube lo revelará. Entre las nubes vendrá el Señor. Amén. Aquí la pregunta que es obligada: ¿sabes a dónde vas cuando te vayas? Y otra de las preguntas es: ¿estás preparado? Amén. Porque esto que estamos viendo aquí está hablando de esa venida del Señor con gran gloria. Amén. Pero no es el arrebatamiento lo que está hablando aquí. Es la venida del Señor, y son dos cosas diferentes. Amén. Una cosa importante que estamos esperando es el siguiente acontecimiento sobrenatural más importante que va a suceder sobre la iglesia: es que seamos arrebatados, que seamos quitados, que seamos llevados, que seamos traspuestos. Amén. Y después de eso, aquí en la tierra será una hecatombe. Aquí en la tierra será un desastre. 7 años, 3 años y medio, donde digan paz, paz, y no hay paz. Se revela el anticristo, se revela el falso profeta, se revela la bestia, la imagen de la bestia. Y después 3 años y medio de terror, de cosas tremendas. El sol será afectado, la tierra se va a tambalear como un borracho. Ya no va a haber agua, ámpulas en la boca de las personas. El sol los va a quemar. Tendrán que vivir de noche nada más. Si se exponen al sol, les dará cáncer de piel, se enfermarán de su piel. Y esos 3 años y medio se volverá todas las naciones contra Israel. Y cuando estén ahí contra el pueblo de Israel, entonces en una nube vendrá el Señor, en un caballo blanco, con vestiduras limpias, amén, y unas letras de oro en su muslo que dicen: Rey de reyes y Señor de señores. Pero no vendrá solo, vendrá con aquellos que habrá arrebatado en el acontecimiento que continúa, el que sigue, el que esperamos a partir de ahora, ese abrir y cerrar de ojos, en el cual seremos transformados, dice el apóstol Pablo. Amén. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, cuando esto mortal se vista de inmortalidad. He ahí un secreto, un misterio, dice el apóstol Pablo: no todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. Ese es el arrebatamiento. Vamos a la carta a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios 15. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice en el versículo
quiero leerle todo el versículo, el capítulo, porque está muy grande. Desde el 40, donde habla acerca de hay una naturaleza de un cuerpo terrenal y hay una naturaleza de un cuerpo celestial. ¿Cuál cuerpo tenemos ahora? El terrenal. Pero este cuerpo terrenal, ¿a dónde pertenece? A la tierra, al polvo. Y entonces, ¿con qué cuerpo seremos levantados? Con un cuerpo celestial que pertenece ¿a dónde? Al cielo. Versículo 40, mire cómo dice. Desde el 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Está hablando de diferencias. Es un ejemplo. 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Ahora no está hablando de las planetas, no está hablando de la luna, ¿verdad que no? ¿Por qué? Usted encuentra en la tabla periódica todos los elementos que forman la materia. Y esos mismos elementos están, tal vez habrá otro nuevo, pero son los mismos elementos químicos que forman todos los cuerpos celestes, llámese Sol, llámese Luna, llámese Marte, llámese Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Todos los cometas tienen la misma composición o diferente composición, pero todo en base a los elementos químicos. Aquí no se refiere a un cuerpo celeste como una estrella. Aquí se refiere a un cuerpo como el tuyo, como el mío, pero el tuyo y el mío son terrenales y Dios nos dará un cuerpo celestial. Amén. Dice ahí 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria, un resplandor. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Cuando nos levantemos de la tumba, no será en un cuerpo podrido. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará ¿qué? Cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Habla acerca del proceso de ser transformados. Nacemos biológicamente en un cuerpo terrenal, animal, por así decirlo. Y cuando recibimos por fe a Jesucristo, comienza un proceso de un nuevo nacimiento, una criatura nueva. Esa criatura nueva ahora es espiritual porque ha nacido de arriba. Jesús lo dijo a Nicodemo: de cierto te digo que si no nacieres de arriba, no heredarás el reino de los cielos. Amén. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, celestial. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Así son todos los seres humanos, de la forma de Adán, de la misma naturaleza. Y cual el celestial, todos también los celestiales, todos los que somos de Cristo, que hemos recibido a Jesucristo en el corazón. Y así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial de Cristo. Amén. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Te acuerdas de un odre viejo, de un odre nuevo? El odre viejo para el vino viejo, el odre nuevo para el vino nuevo. No puedes poner naturaleza divina
en un cuerpo terrenal y animal, porque no puede heredar el reino celestial. No puede vivir en la presencia de Dios este cuerpo físico. Necesitamos un cambio de cuerpo, necesitamos una transformación, una regeneración para recibir un cuerpo espiritual. Y aquí os digo un misterio, versículo 51. No todos dormiremos, y ahí la palabra dormir se refiere a la muerte del sepulcro, de la tumba, del panteón. No todos nos vamos a morir. ¿Por qué no todos nos vamos a morir? Porque si Cristo viene hoy, que estamos vivos, somos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Seremos llevados a su presencia, y los que están muertos ya en la tumba, ¿qué va a pasar con ellos? Ahorita lo vamos a leer en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Amén. Vamos a seguir leyendo aquí. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados. ¿Cómo? Incorruptibles. ¿De qué forma va a recibir un cuerpo muerto la incorrupción? Solamente por haber nacido de nuevo por medio de la fe. Recibió a Cristo en su corazón, entonces nació de nuevo, y cuando muera en su cuerpo biológico, le aguarda una vida que no se acaba, una vida eterna, una vida indestructible, en un cuerpo glorificado. Como Cristo resucitó, así también nosotros resucitaremos. Dice ahí: y nosotros seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así como a Cristo el sepulcro y la muerte no le pudo retener, a nosotros tampoco, porque participaremos de su naturaleza, y hay que empezar a participar desde ahorita. Amén. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ¿qué hizo Jesús con el pecado? Lo quitó. Amén. Él es el Cordero de Dios que borra y quita el pecado. Amén. Dice: y el poder del pecado, la ley. ¿Qué hizo Jesús con la ley? La cumplió. Amén. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios santo. Capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, versículo 13 en adelante. Está hablando de ese arrebatamiento. La resurrección de los muertos es el arrebatamiento. Amén. La primera resurrección, porque va a haber dos resurrecciones. En la primera resurrección resucitaremos todos los que hayamos muerto creyendo en Jesucristo, y los que estemos vivos en ese día seremos también transformados. No nos vamos a adelantar. Amén. Al mismo tiempo. Amén. Y después habrá otra resurrección de aquellos muertos que no tienen a Cristo en su corazón, que murieron pensando que eran salvos y no eran salvos, que murieron creyendo que habían recibido a Cristo y lo que tenían era una religión, no era a Cristo como Señor y Salvador. No nacieron de nuevo, fueron convencidos en su mente, en su cerebro. Dijeron: yo soy de Dios, yo soy de Cristo, tengo una religión, soy de tal o cual religión. Y aquí se convencieron, murieron. Viene el Señor, recoge a los suyos, ellos se quedan. Y cuando sea la segunda resurrección, se levantarán para vergüenza y confusión. Y cuando el Señor los levante en la segunda resurrección, se presentarán delante de Dios y le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos y sanaron, Señor, en tu nombre. Y el Señor va a decir: no les conozco. Y ahí entonces dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20 al final:
y vi un trono blanco y vi a los muertos grandes y pequeños delante del trono. Y esos serán los de la segunda resurrección. Pero mira aquí lo que sucede, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ahí de los que están en la tumba, que creyeron en Jesús. Porque los que creen en Jesús y mueren, se les detiene el corazón y los entierran, ellos no están muertos, están dormidos. Porque al que duerme se le despierta y al muerto ya no. Amén. Dice ahí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no en palabra de hombre, en la palabra de Cristo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, somos la otra parte. Unos están en el sepulcro pero están dormidos, y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los que duermen en la tumba, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Seremos ¿qué? Si hay arrebatamiento, hay arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes. ¿Dónde va a venir el Señor? En las nubes. Amén. Para recibir al Señor en el aire. ¿En la tierra o en el aire? En el aire. Amén. Ahí todavía el Señor no toca por segunda vez la tierra. Está en el aire, está en las nubes. Ahí nos llamará. Los que están en las tumbas saldrán, pero no como zombies, no como esqueletos, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo regenerado. Y nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Los que estemos vivos, los que todavía estamos respirando, si hoy viene Cristo, en un momento, a la final trompeta, seremos transformados y nos encontraremos con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito será ese día en que estemos aquí hablando de Cristo y de pronto ¡pah! Nos vamos todos. Hay de aquel que se quede. Hay de aquel o de aquellos que se queden, porque ya no habrá oportunidad. Va a tener que sufrir la muerte, si acaso pudiera creer. Pero ya es un tema que vamos a ahondar en otro día. Capítulo 5, versículo 23. Ahí estamos, primera en los Tesalonicenses. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La santificación de Jesús en nuestro corazón debe ser de manera integral, de manera completa. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Aquí dice el Señor cuál es nuestro ser. Nuestro ser es el Espíritu. ¿Está con mayúscula o con minúscula? Si está con mayúscula sería el Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Pero como está con minúscula, se refiere al espíritu del hombre. Amén. Dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí está la imagen, la semejanza de Dios. Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Espíritu, alma y cuerpo. Tres partes de un solo ser. Así el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres. Amén. La triunidad, gloria a Dios. Al final son uno, y los tres son uno. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea ¿qué?
guardado como incorruptible, que tu espíritu no se corrompa, que tu alma no se corrompa y que tu cuerpo no se corrompa. ¿Qué dice? Irreprensible. ¿Cómo dije yo? Bueno, irreprensible. Puede ser reprendido si se corrompe. Amén. Entonces, que no haya cosa que nos pueda reprender el Señor. Amén. En el espíritu, en el alma y en el cuerpo. ¿Por qué cosas nos pudiera reprender el Señor? Por el pecado, ¿verdad? Si nos desobedecemos, si actuamos mal. Seguimos leyendo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para eso tenemos que guardarnos, para la venida de nuestro Señor. Apocalipsis 22, gloria a Cristo. La palabra Apocalipsis significa revelación, como cuando alguien quita una cortina. Versículo 12, mira cómo dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Son importantes las obras que hacemos? Sí, aunque ya no son para salvación, no, sino son porque ya somos salvos. Porque ya somos salvos, porque todo lo que hacíamos sin la salvación no era visto en el reino celestial. Pero ahora, porque ya somos salvos, tenemos que hacer la obra del Señor. Amén. Trabajar en la obra del Señor. Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Dónde estaba el árbol de la vida al principio? En el Edén. Pero no era el único, el árbol de la vida, ¿verdad? Había otro árbol muy importante. ¿Cuál era? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿De cuál comió Adán y Eva? De ese, del conocimiento del bien y el mal. Por eso toda persona que conoce entre lo bueno y lo malo ya necesita perdón de pecados, ya necesita un salvador. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva también hubieran comido del árbol de la vida? No hubieran muerto jamás. Serían eternos en una condición caída. Por eso vino Jesucristo, para cambiar nuestra naturaleza, para santificar espíritu, alma y cuerpo, para guardarnos irreprensibles para su venida, para ponernos nuevamente y darnos a comer del árbol de la vida, y así vivir por la eternidad con el Señor. Dice: y para entrar por las puertas en la ciudad. 15. Más los perros estarán fuera. ¿Quién más? Los hechiceros estarán fuera, no heredarán el reino de los cielos. ¿Quién más? Los fornicarios, no de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, todo completo. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. Ahí mismo, Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, ¿quién? La tierra y el cielo. Ya no va a haber esta tierra que está aquí, ni este cielo que puedes ver ya no va a estar. Y ningún lugar se encontró para ellos, van a desaparecer. Lo dice el apóstol Pedro, que todo este cielo y esta tierra están destinados por la misma palabra para ser pasados por fuego. Y todos los elementos pasarán ardiendo. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños,
de pie ante Dios. No es que había pequeñitos y más grandes, puede ser que hay ahí reyes, príncipes y mendigos también, todos los que negaron a Jesús. Dice, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros serían abiertos? El libro de las obras. Todo lo que hemos hecho está escrito en libros. Amén. Y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hay dos clases de libros: el libro de las obras y el libro de la vida. Amén. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. A nosotros, ¿quién nos va a juzgar? Jesús fue juzgado por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahora la misma palabra dice el Señor Jesús. Amén. Ustedes tienen quien les juzgue. La misma palabra que les doy dice. Amén. Ahora esa palabra se llama Jesús. Es la palabra viva, se llama Jesús. Y si Él mora en tu corazón y Él gobierna tu vida, ¿quién nos podrá condenar? Amén. Él es quien justificó, también quien nos ha santificado. Amén. Él es el que murió por la cruz de Calvario. Ahí en la cruz de Calvario el juicio de nuestro pecado se llevó a cabo. Amén. Y dice ahí que el mar entregó sus muertos. Bueno, leemos tantito antes. Los muertos fueron juzgados por los que estaban escritos en los libros según sus obras. Ahí están los libros de las obras de los hombres. Amén. Siguiente. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Ya no está hablando de gente dormida, está hablando de gente muerta. Esta es la segunda resurrección. Dice que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, Hades es puerta del infierno, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte primera? La del panteón, la biológica, ¿verdad? Y la muerte segunda, ser lanzado al lago de fuego. Esa muerte ya no tiene que ver con nosotros. Amén. Versículo 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? A la segunda muerte, que es el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Qué tremendo, ¿no cree? Ahora, Santiago capítulo 5 versículo 7. Gloria a Dios. Esto da para mucho, pero el tiempo se está acabando. Literalmente, en todos sentidos. El tiempo avanza y no habrá mucha oportunidad. Este es el tiempo de buscar del Señor. Este es el tiempo de acercarnos a Dios. Amén. Versículo 7. Por tanto, hermanos, Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Qué está diciendo, hermano? Si usted anda medio entre azul y buenas noches, afírmese, agárrese bien, decida bien. Amén. Dice ahí, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros. Ay, para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que, hermanos, afirmémonos, amén,
Juan 14, versículo 3. Ya estamos terminando. Evangelio según San Juan. Ahí es donde los discípulos le preguntan a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo: ¿a dónde vas? Nosotros queremos ir contigo. Y el Señor dice: todavía no pueden, todavía no. 14:3. Dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo nos va a tomar? Nos va a arrebatar. Amén. Dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Si no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Así que el Señor dice: yo voy a venir. Primero les voy a preparar lugar y luego los voy a arrebatar, para que donde yo esté, ustedes también estén. Así que, hermano, volviendo a Lucas 23:40, cuando aquel hombre estaba en la cruz y le habló a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué palabras tan sencillas parecen, pero nos llevan a meditar en estar esperando esa venida maravillosa de nuestro Padre Celestial, en estar afirmando nuestros corazones. No es el tiempo de estar débiles en la fe, no es el tiempo, hermano. Es como cuando alguien se sube a un camión y no sabe exactamente dónde bajarse y está muy atento porque no quiere dejar de estar atento para no pasarse el lugar de su destino, y de pronto a 2 cuadras de llegar le gana el sueño. Iba despierto todo el camino y 2 cuadras antes de llegar le gana el sueño y pasa el lugar donde se iba a bajar. Y cuando despierta, está en un lugar desconocido que no era su destino, porque se quedó dormido. No te quedes dormido. Voltea con tu hermano que está a tu lado y dile: no nos quedemos dormidos. Estemos atentos, estemos despiertos, estemos vigilantes. Jesús lo dijo: velad y orad. Y es lo que necesitamos hacer: velad y orar. No es tiempo de estar dormidos, porque ¿sabes qué? Yo creo que pronto nos vamos con el Señor. Yo pienso, yo creo que pronto nos vamos con el Señor y necesitamos estar preparados. Prepara tu maleta, afírmate en la fe, toma decisiones correctas y un día nos iremos. Y lo que hayas hecho para prepararte te ayudará, será de bendición para tu vida y estarás preparado y bendecido cuando llegue ese día que el Señor hable tu nombre y te lleve y me lleve a la presencia de Dios en las nubes, y estaremos con Él en las bodas del Cordero.
Y nosotros somos esa esposa que el Señor le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, como dice el apóstol Pablo, vestidos de Jesucristo. Ese hombre le estaba pidiendo oro puro a Jesús cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estemos de pie, hermanos, esta tarde y digámosle al Señor: Señor, acuérdate de mí. Yo no quiero, Señor, pasar desapercibido por ti cuando tú vengas en tu reino, porque es un hecho que Jesús viene. ¿Cuándo? No lo sé. No te puedo dar una fecha, pero viene pronto. Viene pronto. Ya viene el Señor. Ya viene. No se tarda. Dice el Señor que muchos tienen su venida por tardanza. Dicen: no, ya se tardó el Señor. Él viene exactamente en el tiempo perfecto. Está esperando que alguien más se afirme. Tal vez eres tú. Dios está esperando que te afirmes para entonces venir, porque eres importante para el reino. Y no va a venir hasta que te afirmes, porque si viene antes de que te afirmes, te quedaste a sufrir, a pasar tormento, a pasar angustia. Por eso oremos, Señor. Padre, esta tarde levantamos nuestra voz a ti, te pedimos, Señor, acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino. Acuérdate, Señor, de nuestros hijos, de nuestra familia, Padre, de esta congregación, Señor, que ha pasado por luchas y pruebas, Señor, y se ha esforzado, Padre. Ha pasado, Señor, por diferentes situaciones muy difíciles algunas, pero se ha mantenido firme y sólido. Hoy queremos afirmar nuestro corazón y decirte: Padre, acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino. Queremos, Señor, ser transformados. Y si ya estamos durmiendo y ya nuestro corazón se detuvo y estamos en el sepulcro, Señor, que al abrir nuestros ojos en la primera resurrección, Padre, podamos ver tu gloria y tu majestad, y podamos contemplar esa maravillosa obra que tú realizarás sobre nuestro ser, cuando esto corruptible se vista de incorrupción, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, Señor. Entonces, Padre, lo que está escrito en tu palabra se cumplirá sobre nuestra vida y seremos bienaventurados, porque hemos sido invitados a las bodas del Cordero. Y llegaremos, Señor, vestidos, con vestidos limpios, resplandecientes, Señor. Y no temeremos, sino que estaremos contigo y reinaremos para siempre contigo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Puede tomar su lugar. En esta hora nos despedimos de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Les saludo a su amigo el pastor Israel Vallejo desde la iglesia Familia Betel en Cerritos, San Luis Potosí.